Modelar no es una simple función o ejercicio en el cual yo recreo las cosas y trabajo con ellos. Para esto, una de las condiciones que necesitamos es alinear nuestra experiencia de modelado a un ejercicio en el cual podamos alinearla a una programación de obra. Pero para poder alinear una programación de obra, vamos a conocer un poco de lo que es una programación de obra. Y en este caso, vamos a conocer las condiciones de una programación de obra. Y comencemos desde lo más básico. Hay que entender de que las programaciones de obras comienzan desde hace ya bastante tiempo y no se han dado simplemente en la construcción. Recuerden que todo esto arranca desde muchos procesos militares, desde el proceso constructivo básico y se ha venido alineando, como decimos acá, también está el de ejercicio administrativo. Y es necesario, y todo esto se ha dado porque es absolutamente necesario pensar en un derrotero lógico de planeación de la ejecución de lo que yo quiera hacer. Una de las grandes programaciones que existen, y yo creo que es bastante chévere presentarla, es esta que vemos a continuación. Esta es la invasión de Napoleón a Rusia, y esto en sí es una programación. Es un gráfico, dice muchísima información, pero es de los primeros que se tienen. Y podemos observar en esta imagen cómo el ancho de la imagen aquí, ¿cierto? Representa la cantidad de hombres que tenía Napoleón y con los cuales salió, ¿cierto? Él arranca su invasión. Entonces este ancho comienza significando cuántos hombres tiene. Miren que como dice la gráfica, hay 422.000 hombres, con eso arranca. Luego va avanzando, llegó a 400.000, por acá dice que 60.000 salieron aparte, aquí adelante ya tiene 175.000. Y esta reducción de hombres no es por ataques como tal, sino que es por enfermedades, hambre, falta de comida en general y X o Y razones. Entonces todo lo que vemos aquí en crema es cómo va avanzando Napoleón y cuando llega a Moscú, luego él se devuelve y es la parte negra. ¿Listo? Y acá abajo logramos observar la temperatura a la cual estaban los hombres y en las cuales les tocó vivir este proceso. En general, Napoleón arranca con 422.000 hombres y llega con 10.000 hombres. Es algo bastante crudo la gráfica, pero representa parte de lo que queremos mostrar de cómo una imagen nos va a ayudar a la ejecución de un proyecto y cómo lo queremos sacar adelante. En general tenemos que los métodos, estos métodos nuevos de programación apenas del siglo XX, la gráfica que les acabo de mostrar es de 1800, y fue en esta época, apenas hace en los pocos 100 años, apenas en los últimos años, por así decirlo, se analiza esa relación del tiempo del trabajo, se analiza pero en una gran forma para buscar ser más eficientes. Y allí ha estado el hombre tratando de alguna manera de controlar la eficiencia de sus proyectos emprendidos de una forma constante. Y hay muchísimas alternativas. Nosotros como tal vamos a trabajar y vamos a hablar un poco alrededor de uno de los más conocidos y es Gantt, de la mano de aplicaciones como MS Project o Gantt Project. En las condiciones de una programación de obra para el modelado, vamos a conocer un poco de las partes necesarias que debe tener una programación de obra para empezar a tener cierta lógica, cierto orden, ciertos procesos y que tengamos, llamémoslos trucos o ejercicios en los cuales podamos sacarle mayor beneficio a una programación de obra. En este caso, las partes de una programación de obra es el proyecto en sí, es las unidades constructivas, todo lo que es capítulos y subcapítulos, además obviamente de cada uno de los ítems o tareas que se llaman. Está el proceso constructivo como tal, hace parte de un concepto de programación de obra, y los módulos constructivos. Vamos a ahondar en cada uno de ellos y entender su beneficio para una programación de obra. En las partes de una programación de obra, el proyecto es la referencia hacia qué proyecto es el que estoy trabajando.
cuál es. Porque podríamos tener muchísimos proyectos y nos podríamos confundir. Entonces, acá hablamos del proyecto como tal, como el nombre. Estamos hablando de cuál es el nombre del proyecto en el cual estoy trabajando. En este caso, acabamos de hacer un ejemplo y este ejemplo le pusimos como nombre a este proyecto el trébol. Puede ser lo que sea, pues una finca, una unidad residencial, una unidad de casas, una edificación, una ciudadela, cualquier cosa, pero este es el nombre. Para su ubicación dentro de la compañía, dentro del equipo, dentro de la organización, ¿qué recomendamos? Colocar su nombre y, si es del caso, utilizar una codificación básica, en este caso traigo algunas, que será definida en cada una de las compañías o en cada uno de los equipos. En este caso, para una codificación de 3 letras, colocamos ELT o una de 4, ETRE o también TREF. Cualquiera puede ser la adecuada. De ahí hay que definir un código del cual vamos a hablar un poco más adelante. Cuando nos referimos a unidades constructivas, nos referimos a los siguientes esquemas. Yo podría tener algo tan sencillo, ¿cierto? En una cuadra, digamos que tengo una cuadra aquí, y tengo unos vecinos, y podría tener acá una edificación. Algo tan sencillo con eso, con los edificios a los lados. Y esta puede ser o una casa o un edificio, o una bodega, cualquier elemento. Pero también podríamos tener elementos tan básicos como en el mismo elemento podría tener una unidad, digamos que tengo un lote más grande, y en este lote, pues, ¿qué tengo? Tengo una edificación más alta, ¿cierto? Pongámoslo aquí, edificación, que tiene además de eso una serie de parqueaderos con unas rampas, pongámoslo aquí como la espacio de la rampa, digamos que tiene por acá una portería, esta es su rampa, digamos que tiene un acceso por aquí, digamos que tenemos esto por aquí, y que tiene unas zonas sociales. Digamos que por acá tiene unas zonas sociales de diversión, unas piscinas, cualquier elemento. Entonces, miren que las unidades constructivas en este caso deben de estar definidas. Para este ejercicio debemos de definir unidades constructivas, por ejemplo, en la casa es muy sencillo. La unidad se divide, esta es la unidad solita, ¿cierto? Si es una casa, entonces yo tengo la casa. En el otro ejercicio tengo la edificación como unidad constructiva, las rampas o plataformas como segunda unidad constructiva, tenemos la portería y las zonas sociales. Hay otro tipo de edificaciones un poco más grandes y es cuando estoy haciendo ciudadelas, que estas ciudadelas, pues tengo unas vías, ¿cierto? Llamemos aquí que tengamos un romboide. Entonces, este me está alimentando diferentes partes. Entonces, tengo diferentes lotes. Entonces, yo puedo tener por acá puedo tener la unidad. Entonces, aquí tengo la unidad 1, que puede ser una ciudadela, una unidad completa con 2 y 3 torres. Entonces, tengo la unidad 1. Por acá puedo tener otra. Acá va a tener, digamos que aquí tengo la unidad 2, unidad 3. Acá tengo la unidad 4, ¿cierto? Por acá puedo tener una gran unidad 5. Tengo por aquí otra unidad 6, llamémosla. Y así una serie de subdivisiones, las cuales dependerán de cada proyecto. Pero entonces vamos a detallar las unidades constructivas que tenemos. Entonces, en la casa tenemos una sola unidad constructiva, ¿cierto? Esto es la unidad constructiva, que es casa. En este proyecto inferior tengo una unidad constructiva que es edificación. Entonces, unidad constructiva, edificación. Tengo otra unidad constructiva que llamemos la plataforma, que puede ser la misma rampa también. Tengo la unidad constructiva que es la portería. Tengo la unidad constructiva que son las
perdón, cometí un error, ¿cierto? Que son las zonas sociales. Incluso podría tener la unidad constructiva que es la vía. En la unidad que tenemos aquí a la derecha, ¿cierto? Miren que tengo diferentes unidades constructivas. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo la unidad constructiva, que son las vías como tal, y las puedo incluso hasta fraccionar. Yo podría decir que esta unidad, esto es la unidad constructiva, vía uno. Yo puedo tener aquí la unidad constructiva, vía 2. Tengo acá la unidad constructiva, vía 3. Disculpen el 3. Y acá tengo la unidad constructiva, vía 4. Así las llamé. ¿Por qué? Porque así está. Pero dentro de este proyecto hay algo más importante y son las unidades como tal. Entonces yo acá tengo la unidad constructiva U1, unidad constructiva U2 y así sucesivamente. Cada una de ellas las voy a tener. Entonces miren que, como expliqué anteriormente, el proyecto, en este ejemplo que tenemos acá grande, el proyecto se llama Ciudadela eh, Árbol, por ejemplo. Y cada unidad constructiva de las unidades, la uno, la 2, la 3, no la unidad constructiva como vías, son proyectos en sí mismos. Y nosotros tenemos que estar enfocados en la unidad constructiva de la vía uno, vía 2, vía 3, vía 4. Y más adelante entenderemos para qué las demás unidades constructivas las utilizamos. Entonces así empieza a tener coherencia las partes de una programación como ejercicio. Trabajando con los capítulos y subcapítulos, le vamos a poder dar orden de trabajo a toda la programación. Tener una línea de secuencia un poco más lógica a lo que uno está buscando. Y un poco también alineada a lo que es la estimación de costos y el presupuesto como tal. De esta forma, podemos llegar a entender que de las primeras actividades o los primeros capítulos en los cuales vamos a trabajar son aquellos los que están referenciados con las adecuaciones y preliminares del proyecto, que estos nos permitirán adelantar ese tipo de labores como campamentos provisionales, limpieza del lote, un replanteo. Ahí entrarían todos esos capítulos y ese trabajo detallado. No vamos a entrar aquí a detallar y decir todos los capítulos o todos los subcapítulos los cuales debemos de trabajar, sino que les voy a esbozar como los principales capítulos que tenemos y iremos contando algunos de sus posibles subcapítulos. Ya el nivel de detalle nos lo dará nuestra experiencia o investigaciones un poco mayores de estudio de programación de obra, las cuales vamos a ir construyendo y tener en cuenta que también vamos de la mano de la estimación de costos y el presupuesto. Entonces, arrancaríamos con adecuaciones y preliminares, luego seguiríamos con excavaciones y de estas excavaciones estaríamos en lo que serían fundaciones. Estas fundaciones, pues ahí tenemos eh, todo tipo de fundaciones, incluso hasta las contenciones se suelen incluir en las fundaciones. Algunos las pueden incluir en estructura. Entonces, si alguien se para, alguien podría decir, ah, pero entonces el refuerzo de las fundaciones, ¿dónde queda? Hay compañías o hay empresas que se enfocan que quedan dentro de fundaciones, otros los dejan dentro de estructura, pero eso ya es una decisión de cada uno de ustedes o de su estructura de trabajo. Pero ya empiezo a darle un orden al ejercicio. En la estructura la separo por la estructura básica de vigas y columnas, empiezo a separarla, lo que sería la torta o la losa de trabajo, separo los muros de contención si los quiero colocar acá, puedo separar también sistemas de apoyo diferentes, entonces los tengo que tener aquí en cuenta. El refuerzo, todo el acero, los concretos, los tengo en estructura. Luego paso a las divisiones. Divisiones livianas, divisiones macizas, divisiones un poco más pesadas. Pero si yo tuviera un edificio de muros vaciados de concreto, miren que las divisiones irían aparte a la estructura, entonces tendría otro tipo de división. O si fuera un edificio de mampostería estructural, parte de las divisiones están dentro de la estructura.
Entonces tengo que empezar a entender esa coherencia y eso me lo define cada proyecto. Otro capítulo, perdón, que debemos de trabajar son el tema de pisos. Luego, en este tema de pisos tengo el mortero de nivelación o el concreto de nivelación. Luego tengo el acabado. Si es en madera, tengo lo que serían los durmientes. Puedo tener las impermeabilizaciones de ciertos pisos acá o algún capítulo independiente de pisos. En cielos, si tengo cielos, pues los ubico, si no tendré pintura de cielos, o la pintura la ubico aparte. Si tengo cielos en drywall como tal, ubicaría lo que sería la estructura, lo que sería el emplacado, separaría cada uno de ellos y los organizaría. En enchapes, pues tengo los enchapes de baños, enchapes de cocina, algunos incluso incluyen los enchapes dentro de las divisiones, pero eso depende, vuelvo y les digo, de cada uno de cómo lo organice. Y así estaría mostrando algunos de los más básicos de los capítulos. Este detalle dependerá de ese trabajo y esa experiencia que tengamos y cada quien los irá ir tomando. Existen sistemas de clasificación que ya los tienen y que se utilizan a nivel mundial. En este caso lo dejaré bajo un esquema genérico para cada país y cada organización, pero que lo pueda entender y lo pueda comprender. Otro de ellos, que sería la carpintería madera y carpintería metálica. Luego continuaríamos con elementos como detallados, ¿cierto? Que ya instalé ventanas, ya instalé todos los pisos. Faltaría la pintura si es que la incluyo acá. Luego entraría a hacer aseos. Me faltarían equipos especiales como los sensores, por ejemplo, el chute de basuras, sistemas contra incendio, faltaría toda la parte hidráulica, eléctrica, pero ya tomo la decisión de dónde ubicarlos en cada uno de ellos. Y al final daría un proceso de entrega. Acá acabo de esbozar algunos capítulos generales, unos posibles subcapítulos, pero esto siempre dependerá del ejercicio detallado que haga en cada organización. El proceso constructivo es otra de las partes de una programación que nos va a definir muchísimos elementos. Para esto lo más fácil de explicarlo es por medio de una serie de imágenes que vamos a mostrar a continuación, en las cuales detallaremos algunos elementos o partes que harán parte del ejercicio de la programación. En el primero de ellos miramos, también acá los procesos constructivos bastante artesanales, también que nos definen por incluir todo el proceso del tratado de la tierra, esta excavación muy bien hecha, muy organizada, tener los materiales a la mano, donde el sistema eléctrico, la parte hidráulica no es tan importante, pero sí tiene su nivel de importancia, donde acomodar la tierra es más importante que otros elementos, por ejemplo. En este tipo de viviendas, por ejemplo, es súper importante el tema de la división, el tema de este techo, ¿cierto? Que nos pueda cubrir, que nos pueda cumplir las condiciones. Entonces, miren que yo acá no estoy pensando en la losa, no estoy pensando en un alto nivel de detalle en ese acabado que le estoy dando. No tengo una cerámica, no tengo unos enchapes. Es desde otro concepto que veo ese ejercicio. Por lo tanto, esta programación, esta parte de la programación puede cambiar o será diferente. Acá tenemos ya unas viviendas, unos procesos constructivos un poco más evolucionados, en el que tenemos una completamente en madera que la que vemos a la derecha. Entonces es vital comprender ese ejercicio, comprender cómo hacer esa carpintería eléctrica, toda esa red eléctrica, qué voy a hacer con la carpintería en madera, cómo voy a jugar con ella. Acá ya tenemos algo más evolucionado, un poco más novedoso, en los cuales a la izquierda tenemos unas pantallas y a la derecha tenemos una columna. Incluso vemos un tubo eléctrico dentro de la columna. Entonces ya empezamos a comprender esas grandes diferencias de un sistema constructivo con otro, en qué nos puede afectar con la programación y los capítulos, por ejemplo. Acá ya tenemos un proceso constructivo industrializado en el cual tenemos unos módulos prefabricados. Bueno, ¿qué pasa con los demás sistemas? ¿Cómo los alineo? Eso nos puede llegar a cambiar. Acá tenemos ya un sistema constructivo aligerado, como lo vemos es un tema en poliestireno, enchapado en dos láminas de USB. Entonces ya vienen preensambladas, ya vienen organizadas. Entonces las organizo ahí. Y cómo es la fundación es diferente, cómo es la cubierta. Tiene que la misma estructura son los módulos. Acá estamos hablando de un sistema steel framing, el cual es muy parecido al drywall como tal, pero es toda la vivienda, en el cual dentro de él vienen un tema de las redes eléctricas, redes hidráulicas, se inmiscuyen. Incluso como podemos observar en la imagen, tienen un segundo nivel,
para yo complementar todo lo que sería la losa y ya con el segundo nivel como tal. Entonces, esto ayuda a comprender cómo voy a armar la programación de la obra. Obviamente aquí no arranco por el primer piso, sino que arranco por el realce total de la vivienda como tal. Aquí hay un sistema constructivo muy parecido que es en madera, es un poco más parecido al anterior al steel frame, pero es totalmente diferente un sistema en concreto, ¿cierto? Miren que aquí toda la estructura es lo principal, aquí no ha entrado ningún otro elemento, sino toda la estructura per se como organización. Igualmente aquí, este es un sistema ya constructivo modular con prefabricados. Miren que incluso los módulos de las ventanas tienen ciertos elementos. Acá tiene una serie de huecos que hay que resanar después que se organiza. Entonces, ¿cómo los incluyo? ¿Cómo incluyo los espacios en la programación para que el equipo pueda traer esto? ¿Cómo, dónde voy a ubicar todos los módulos que luego necesito llevar a la edificación? Acá tenemos otro sistema industrializado. Las columnas que vemos acá son de piso hasta el último piso, son totalmente prefabricadas. Y luego las láminas, las losas, perdón, las ubico para luego hacer un vaciado. Entonces es totalmente diferente. Cada una de las programaciones me lleva a resultados diferentes. Pero esto es lo que hace bonito nuestro ejercicio, que yo puedo tomar unas decisiones y de esa forma puedo ser más eficientes. Pero cómo la arme esta programación y cómo modele para que tengan coherencia la una con la otra, es importante que tengamos en cuenta este tipo de ejercicios. Los módulos constructivos son un acercamiento a la división en cada nivel de la edificación que voy a construir. No necesariamente siempre equivaldrán a la cantidad de apartamentos que voy a construir, ya que si fuera así, pues los puntos fijos quedarían por fuera, escaleras, ascensores, sino que también los puedo agrupar una cantidad de X de apartamentos, una serie de elementos. Acá traigo algunas imágenes al respecto, como por ejemplo esta primera imagen, yo podría hablar de que tengo 8 módulos constructivos y aquí los separaría por los apartamentos, ¿cierto? Siendo esto uno, dos, y miren que este módulo incluye las escaleras. Acá tengo el tercero, acá tengo el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, el octavo. Entonces acá tendría 8 módulos. Pero yo también podría decir, en este, en vez de decir que tengo 8 módulos, pues decir, ¿sabes qué? Voy a construir es 4 grandes módulos constructivos, los cuales los tengo acá. Miren que necesariamente no tiene que estar definido por la cantidad de viviendas que vaya a construir o de apartamentos o de X o Y elementos, sino que yo le defino una cantidad estándar. Tampoco está definido por cuánto voy a construir de la estructura. Lo que sí está definido es que el módulo en tamaño debe estar alineado el uno con el otro, es de ser de tamaños muy parecidos. Cada módulo entre sí deben de tener tamaños equivalentes. Acá traemos otro ejemplo. Esta es una unidad. Miren que este es un edificio con una planta de 4 apartamentos por piso, plantas igualitas. Entonces este es el más fácil, es decir, tengo 4 módulos, pero incluso uno podría decir, bueno, ¿en qué módulo están las escaleras? ¿En qué módulo están los ascensores? Entonces yo podría decir, vea, el primer módulo me incluye esto con los ascensores, el segundo módulo no me incluye esto, ¿cierto? El tercer módulo me incluye las escaleras, bueno, las escaleras no las podría incluir, y en el cuarto módulo tengo incluido las escaleras. De esa forma, yo podría ir construyendo los módulos. Entonces aquí tengo uno, dos, tres, 4 módulos. Otro ejemplo que tenemos es este que tenemos acá. Es otra planta, es un poco mucho más elaborada. Es una planta con apartamentos más pequeños o con inmuebles muchísimo más pequeños. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo lo subdivido? Entonces aquí yo podría hablar incluso ni siquiera de inmuebles, sino que hablar de que este viene por acá. Estoy hablando de unos tamaños más parecidos, ¿cierto? Pues miren que no me voy con la cantidad de inmuebles, sino que me voy con un módulo de un tamaño X, donde yo sé que estoy incluyendo X cantidad de inmuebles como tal. Pero esto, por ejemplo, para ejecuciones de estructura, de mampostería, de acabados, me va a ayudar bastante. Entonces miren que aquí, por ejemplo, saqué 6 módulos. Incluso yo podría decir, me pongo la meta de hacer un módulo diario para sacar 6 módulos a la semana. El esquema del módulo
No siempre se utiliza, incluso es poco común utilizarlo. Pero en lo personal me gusta utilizarlo mucho porque me ayuda a alinear, a tener una unidad de medida más o menos típica para todo, de esa forma tener rendimientos. Entonces yo podría pensar de que acá la cantidad de metros cuadrados de cada cosa que vaya a hacer o de metros lineales es muy equitativa la una con la otra. Esto me va a ayudar a planear de una mejor forma el proyecto. Continuando con las condiciones de una programación de obra, continuamos con la taxonomía y codificación de la misma. En este caso, entendamos que la taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de clasificación. Este término se utiliza especialmente en biología para referirse a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos y en educación para ordenar y diseñar los objetivos del aprendizaje. Pero en este caso estamos en programación de obra. ¿Listo? Y se da para clasificar de forma ordenada y según cada proyecto, teniendo en cuenta las diferentes partes del proyecto apoyados de una codificación. Entonces, vamos a mirar qué es una codificación. Se llama codificación a la transformación de una formulación de un mensaje a través de las reglas o normas de un código o lenguaje predeterminado. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es este contexto? Apoyados en las partes de una programación y teniendo en cuenta la taxonomía y la codificación, vamos a entenderlo un poco mejor. En el caso de las partes del proyecto, pues teníamos el nombre. Con el nombre, pues yo puedo decir un código y decir que ese proyecto, si se llama el trébol, el código que lo va a dejar es trébol. Luego me voy a las unidades constructivas. Vamos a imaginarnos que este proyecto tenía una edificación o una torre y tenía adicionalmente una portería. Yo le puedo definir un código como EDI de edificación y por de portería. O puedo haber definido un código como T de torre en vez de EDI y P de portería. Es totalmente viable. Esas son definiciones que cada uno en su compañía va a dejar claro o en su proyecto. Los capítulos y subcapítulos, pues como los vimos anteriormente, podrían llegar a variar y en las anteriores diapositivas los definimos. Entonces, pero yo les puedo dar un código a cada uno, ¿cierto? Un código sea numérico o alfanumérico. En este caso, los sistemas de clasificación ahí nos llevan muchísima ventaja. Entonces los podríamos utilizar. Hombre, pero si no los tengo, pues yo le puedo dar una numeración, ¿cierto? Siempre recomiendo como mínimo tenga, en este caso, los capítulos, tenga tres eh, caracteres siempre. Siempre tres caracteres. Será el número 001, 002, o en letras yo podría decir algo así como F01, F02, dejarlo en ese esquema. Es bastante importante ese tipo de códigos como ejercicio. Y en los procesos constructivos, recuerden que ayudan a los capítulos, pero este nos podría ayudar a nosotros como un template a los mismos capítulos. Me hago dar un ejemplo. Yo podría tener ya listados y organizados los capítulos que voy a utilizar como proceso constructivo para una edificación de muros vaciados de concreto. Y ya los tengo organizados, ya los tengo prehechos, entonces sería mucho más fácil para mí trabajar, que serían totalmente diferentes a una edificación en estructura metálica o una edificación en madera, ¿cierto? Entonces, esto nos va a ayudar a organizarnos. Esto es todo orden como tal. Y por último, y no menos importante, los módulos constructivos. Y es que estos se definen para cada proyecto y siempre recomiendo apoyarlos en los niveles del mismo. Como parte de una programación, no hemos hablado de los niveles, pero hace parte básica de una programación y es en qué nivel estoy trabajando. Y ahorita vamos a entrar en ese nivel de detalle de los niveles que nos va a acompañar todo el esquema taxonómico y de codificación. Ahora enfocados en los niveles, vamos a detallar un poco más al respecto. Los niveles como tal tienen muchísimas formas de nombrarlos. Pensemos que hay personas que lo nombran como pisos, como nivel, losa. Incluso hay países donde la numeración cambia.
Hay muchos países, por ejemplo, que el nivel o piso 13 está prohibido. Entonces saltan del 12 al 14. O como por ejemplo el piso cero existe. Hay otros países donde no existe el cero, sino que arrancan en el uno y los eliminan. O los llaman losas, los llaman suelos. En cada lugar puede ser diferente. Por eso en este caso vamos a plantear una idea de parte nuestra, pero no significa que sea la única, pero es una forma de darle orden al contexto. Entonces nos vamos a enfocar en dos clasificaciones y estas son una que es nivel y la otra es piso y sótano. Esos dos tipos de clasificaciones muy utilizadas en Latinoamérica como tal. Pero de estas las vamos a separar y vamos a entender cómo funcionan ambas para el caso de edificaciones sin sótanos y edificaciones con sótanos. Entonces vamos a conocer un poco más sobre estas dos. Para el caso de edificaciones sin sótanos, en el caso de nivel, las podemos marcar como nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero si se percatan acá en nuestra codificación, colocamos 01, 02, 03. Entonces tenemos nivel 01, nivel 02, nivel 03. ¿Y por qué es importante esto? Esto se debe a que hoy en día los programas o los softwares interpretan ese 01 como un código completo. Luego, si tengo un nivel 10, fíjense que la cantidad de caracteres que tendrá el concepto de nivel será totalmente igual. Entonces, por eso se coloca el 01. Otra forma de representar el concepto de nivel es ubicar la palabra nivel más la cota en la cual está. Obviamente no se colocan los cuatro números de cota, por ejemplo, 1535 o 1536, sino que se colocan los últimos dos dígitos de una cota, 1536, que sería nivel 36, nivel 38. Se enfocarían en ese tipo de esquemas. Y la segunda forma de marcar las edificaciones sin sótanos es anteponiendo la palabra piso. Piso 01, piso 02, piso 03. El mismo ejemplo se da con los dos códigos o con los dos caracteres de los números. Incluso el P nos permitirá identificar en su momento un elemento diferente cuando tenemos sótanos. Y vamos a entender ahí cómo se organiza. Si se percatan, cuando tengo sótanos, la descripción de nivel involucra llevar la designación carácter por debajo del número 100, que significaría como si por debajo yo tendría otro edificio. De esa forma, los sótanos en esta edificación sería el 99 y el sótano 98. Ya según el país se define el nivel de acceso, que sería el 0 o el nivel 01. Eso ya depende de cada condición, cada país, cada eh, entidad que nos esté regulando. O colocar el nivel y cota. Para el caso de los sótanos, pues yo ubico el sótano 01, sótano 02, sótano 03. Y según el número va creciendo, los sótanos van bajando. Y para el caso del piso, pues sería igual al ejemplo anterior. Cabe acotar que en ambos sistemas yo podría anteponer la n y el número. Pues podría hablar de n01, n02, n03. Y en el otro caso, sótano, podría poner la S, S01, S02, S03, y la P como P01, P02, P03. Pero en ese caso, dependerá del equipo de cómo se utilice. Entonces es bastante importante comprenderlo. De lo personal, me gusta trabajar con la palabra sótano y con la palabra piso. Y en la programación utilizarlos como S01, S02 y P01, P02, ya que incluso funciona en ambos sistemas. Y cuando tengo plataformas que son por fuera de la edificación, pues me ayuda a diferenciar que está en las plataformas y eso las utilizo como S y que están las torres que las utilizo como P. Pero son solamente ejemplos. No hay algo que nos diga esta es la única forma de utilizarlos y esta es la mejor. Yo creo que aquí hay que darles un buen uso. Una de las cosas que sí les puedo decir es no se inventen otros.
¿cierto? Yo sé que hay otras alternativas que se pueden usar como suelo, utilizado en España, como, como luego otras codificaciones, como el 01, el 02, el 03, sin anteponer qué estoy hablando. Entonces no lo recomiendo. En especial porque cuando yo antepongo, no antepongo nada, me podría confundir con el apartamento o con otro elemento. Entonces ahí es donde hay una configuración bastante importante de trabajar que nos va a servir. Con esta información agrupada, vamos a comprender ahora cómo la puedo utilizar en un proyecto real. Y para esto vamos a hacer un ejemplo que nos va a permitir entender un poco mejor cómo utilizar esto. En este caso, en el ejemplo, vamos a continuar con ese proyecto Trébol, pero vamos a comprender lo que vamos a hacer. Entonces, el proyecto, nombre del proyecto Trébol, el código va a ser TRE. La unidad constructiva, en este caso vamos a hablar solo de la torre, y el código de la unidad constructiva va a ser T. En el capítulo, vamos a hablar del capítulo de estructura y le vamos a poner como nombre a ese capítulo del código EST. Y vamos a tener módulos constructivos, ¿cierto? Que van a ir del 0 al 8. Y vamos a tener niveles que van a ir como sótano del 01 al 04 y piso que van a ir del 01 al 25. Ahora esto vamos a comprenderlo en la planta y vamos a entender cómo lo vamos a armar. Para los niveles acá tenemos el proyecto TRE. Entonces empecemos con el nombre. El nombre va a ser TRE. Vamos a marcar de una vez y como ya lo dijimos anteriormente, tenemos 8 módulos constructivos. Marquémoslos. Entonces acá los voy a dibujar como los teníamos previstos. A disculpar que sea un poco ágil, pero es porque ya los habíamos hablado y los teníamos pensado. Entonces los voy a dejar aquí marcados. Entonces acá tengo el módulo 01, módulo 02, módulo 03, módulo 04, módulo 05, módulo 06, módulo 07 y módulo 08. Pudo haber sido 4 módulos. En este caso tomé la decisión que eran estos 8 módulos. Ahora TRE. Estamos en el proyecto TRE y vamos a hablar de TRE, pero vamos a hablar de la torre, ¿cierto? Y ahí es tan importante el código de la T. Porque yo podría tener TRE, pero en la plataforma o en la portería, en otro lugar, en otra unidad constructiva del proyecto o en la zona social. En este caso definimos que era la T, que era la torre. Y vamos a hablar de TRE en la torre y en la estructura. Ah, bueno. Ahora cuando ya empiece a detallar cada uno dentro de este ejercicio, yo ya no voy a colocar TRE, pero siempre colocaré estructura y la T. Entonces vamos a estar ahorita en la torre, en la estructura y yo siempre separo por cada nivel. Primero le doy una indicación en qué nivel estoy y luego le digo en qué módulo trabajo. Entonces, en este caso vamos a hacer la estructura. Entonces ya estoy en la torre estructura. Estoy en la torre. Aquí ya estoy en el cuarto nivel. Estoy en la torre, en la estructura. Y le voy a decir que vamos a construir el sótano 04. Luego, ¿qué hago? Entonces, aquí en el sótano 04 voy a hacer todo el módulo completo. Del sótano 04, entonces luego me vengo a T, estructura, listo. Acá me vengo, ¿qué voy a hacer? El sótano 04, módulo 01. Y de este módulo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer columnas. Luego, en la torre, la estructura, voy a hacer el S04, módulo, continúo 01, losa.
por dos puntos. Yo adentro puedo colocar todo el refuerzo desencofrado. Puedo colocar lo que yo quiera. Listo. Continuemos. Miren que tengo nivel y módulo junto. Tengo estructura, tengo códigos por todos lados. Luego tengo T, estructura, S04, módulo 02, columnas. Luego tengo T, estructura, S04, módulo 02, losa. Y así sucesivamente con cada uno de los diferentes módulos. Luego, para pasar al siguiente nivel, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Paso al T, estructura, S03, módulo 01, columna. Y así me voy sucesivamente durante todo el ejercicio, durante toda la torre, codificando y detallando. Ahí está que se debe. Recuerden que uno en la misma semana no ejecuta absolutamente todo. Esto nos ayuda a estar muy ubicados durante toda la ejecución. Y cuando yo vaya a mover algo, muevo los bloques. Esa relación entre bloques la entenderemos un poco más adelante cuando empezamos a visualizar todos estos programas, cómo se vinculan. Por ahora quiero que comprendan estos esquemas de codificación y la importancia de yo definir. Yo en cualquier lugar podría decir estructura E01, módulo 03. Y yo ya sé en qué lugar estoy. Es tan importante como los ejes, pero en un código más reducido y un poco más ubicado para todos los elementos.